Capítulo 3. Eclosiones. Lo que rompe desde adentro. La enfermera N salió de aquella habitación con el alma apenas estremecida, pero algo en su mirada había cambiado. Y no solo eso, en su interior, donde no puede percatarse, algo oprimía su pecho, algo que inició tras la conversación con Lucy. Al principio parecía un simple cansancio, como si la jornada la estuviera venciendo, pero no era eso. Lo que comenzaba a agitarse en su interior era un conflicto más profundo, uno que desde hace tiempo había aprendido a ocultar bajo capas de rutina. Dentro de ella comenzaba a gestarse un choque silencioso entre dos fuerzas. Por un lado, su vocación más pura, ese deseo inquebrantable de ayudar, de estar presente, de brindar alivio a quienes sufren. Y por otro lado, las reglas, las normas no escritas, pero brutalmente enseñadas, de una profesión que con los años se había vuelto más obediente que humana. Ese conflicto ideológico, visceral, la tocaba desde lo más profundo. Adheridas aún a su conducta como sombras viejas, estaban las enseñanzas de aquellas enfermeras de la vieja escuela, mujeres de rostros duros, gestos exactos y palabras afiladas, formadas a golpes, literal y emocionalmente, por una institución que prefería enfermeras obedientes antes que empáticas. Fueron ellas quienes, a base de reglazos, aprendieron que los ideales no salvan vidas y que la vida de un paciente vale tanto como su capacidad para pagarla o como las relaciones políticas que haya cultivado. N lo sabía y aunque intentaba no repetir esos patrones, no podía evitar que, en ciertos momentos como este, regresaran como una programación automática. Aquel día, al cerrar la puerta de la pequeña Lucy, las voces de esas profesoras resonaron dentro de su mente con la misma fuerza que lo hacían en los pasillos de la vieja facultad. No te enganches con ningún paciente, no te involucres, no sientas. Y sin darse cuenta, esas palabras se habían vuelto costumbre, parte de su idiosincrasia, parte de ella. Pero también había otra voz, más suave, más cálida, una voz que venía de lejos, de muy, muy lejos. Era la voz de su abuelita, una mujer dulce, de pocos dientes, generosa, de manos temblorosas, cascadas de caridad inagotable y un alma indestructible, aquella que, en tardes de infancia, le hablaba de la compasión como un don, como una lámpara que nunca debía apagarse. La luz de su interior que iluminaría al mundo, le decía: «Tú tienes un corazón distinto, mi niña, uno que sabe ver lo invisible. No lo dejes endurecer, porque las personas ya no se tienden la mano. La envidia y la avaricia apagan la luz de las personas. Tienes una hermosa lucecita en tus ojos. Este mundo se llena de oscuridad, pero tú puedes volver a encender esa luz, mi niña, tal como lo hizo tu abuelo conmigo, mi viejito». Y por un instante, N la sintió ahí, junto a ella, como un perfume en el aire, como una aparición que solo los corazones sensibles pueden percibir. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó en silencio. Recordó entonces cómo era ella en sus primeros años de formación, aquella joven enfermera que respondía en clase con la chispa encendida, que hablaba desde el alma, que creía firmemente
que el valor humano debía ir por encima de cualquier protocolo. Esa N, la que soñaba con cambiar el mundo con ternura, con fuerza, con valentía, ¿dónde estaba ahora? Tal vez se estaba desvaneciendo, o quizá aún sobrevivía, enterrada bajo las capas del sistema que soplaban para apagar su luz. Porque, fuera de la habitación de Lucy, todo parecía exigirle indiferencia, que no sintiera, que no llorara, que no se involucrara. Pero su corazón, aunque lleno de polvo, aún guardaba restos de esa antigua llama, porque algo en Lucy era diferente. Su dolor no solo era físico, N lo sabía, lo sentía. Había en esa pequeña una tristeza profunda, una herida que no se ve en la piel, sino en el alma. Y aunque la lógica le gritaba, no es tu función salvarla, algo en su interior comenzaba a encender y a responder. Tal vez no sea mi función, pero sí es mi responsabilidad. Y así, mientras caminaba por el pasillo, con el eco de sus propios pasos como única compañía, N comprendió que estaba al borde de una decisión. No era una decisión médica ni profesional, quizá era una decisión moral. O tal vez se trataba de algo que provenía de su interior. Por la tarde, cuando N estaba a punto de terminar su jornada, pasó junto a la habitación de la cama 111. Notó que la puerta estaba cerrada. Por simple curiosidad decidió entrar. La pequeña Lucy la observaba fijamente, con una mirada desafiante y al mismo tiempo desenfocada, tal vez aún afectada por el incidente ocurrido 2 horas antes, del cual N no tenía conocimiento. Sucedió que Lucy había despertado de forma abrupta al escuchar el sonido de una ambulancia. Aquel sonido la aterraba desde hace algún tiempo. Como ya era costumbre, el dolor se apoderó de su cuerpo al abrir los ojos, pero esta vez, al mirar hacia la puerta, se sintió profundamente decepcionada y furiosa. Había pedido una sola cosa, que no cerraran la puerta, solo eso. Pero la puerta estaba cerrada otra vez. Otra promesa rota, otra traición, otra persona más que defraudaba su confianza. Gritó, lloró, ya no quería soportar más. La única cosa buena del día era soñar con su padre. Y esta vez, ni siquiera eso había podido ocurrir. En medio del escándalo, pasaba por el pasillo el doctor Salvador. Se detuvo fastidiado, no tanto por la niña, sino porque el alboroto no le permitía disfrutar un video que acababa de enviarle su hermano, quien se encontraba esquiando. En el video lo animaba a dejar el trabajo y unirse a la diversión. Molesto, Salvador llamó al doctor Víctor y sin más lo culpó del escándalo. Como castigo, le asignó la responsabilidad de que la niña dejara de molestar. Le indicó que aumentara las dosis de analgésicos y de paso le entregó un medicamento de su colección privada, una que fácilmente reponía del hospital para sus propias vacaciones, dándole instrucciones precisas sobre cómo y cuánto suministrar. Lo amenazó con sutileza, como suelen hacer los leones viejos cuando los jóvenes comienzan a crecer. Le dio una palmada en el hombro y se marchó. La relación entre Salvador y Víctor siempre había sido ambigua. Aunque Salvador parecía hacerle la vida imposible, en el fondo miraba en él al hijo que nunca tuvo, uno que, a diferencia de sus verdaderos hijos, no se había dedicado solo a consumir sustancias divertidas, sino que aún conservaba algo parecido a la vocación de servir. Las enfermeras comenzaron a aumentar las dosis, combinaciones potentes de analgésicos, antibióticos y sustancias a las que llamaban medicamentos, sustancias que prometían aliviar el dolor, reducir la actividad nerviosa, eliminar bacterias
y, por supuesto, reprender a una niña escandalosa. Sustancias invasivas, sustancias frías, sustancias que contaminaban su sangre y sus tejidos. Pero así debía ser. Eran las órdenes del doctor Víctor, quien solo seguía las órdenes del doctor Salvador, quien a su vez seguía los protocolos del hospital y los de la industria farmacéutica. Era como si los medicamentos, cansados de luchar, se hubieran rendido, como si ahora fueran los enemigos, como si se hubieran aliado a la indiferencia, con ese silencio frío que recorre los pasillos del hospital cuando ya nadie espera un milagro. Aquel ritual, dolor, medicación, espera, se repetía cada día con la exactitud de un reloj fúnebre, mientras otros niños de su edad repetían escenas de sus películas favoritas. Lucy repetía su protocolo de sufrimiento, pinchazos, vendas, suero, fiebre. Pero en su caso, la repetición no traía consuelo, no traía diversión, solo desgaste, solo desesperación. El doctor Víctor, ocupado, no se quedó a ver los resultados, no esperó, no miró. Y entonces, cuando N entró, solo vio a una niña enojada. Pensó que quizá estaba haciendo un berrinche cualquiera. Se acercó y preguntó con dulzura: «Hola, pequeña Lucy, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo tu descanso?» La niña no respondió, apenas si su ojo derecho pareció estremecerse, como si un bebedor de cantina se levantara de su asiento tras ser insultado, pero se quedó en silencio. «Vamos, ¿qué sucede? ¿No quieres hablar?» «Ah, ya recuerdo. Aquí tengo tu velita. ¿No la quieres?» «¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua los ratones?» Entonces Lucy, con voz firme, respondió: «Rompiste tu promesa». «¿Qué promesa?» «Cerraste la puerta». «Oh, ya veo, solo es eso. Tal vez se cerró con el viento, pero tendré más cuidado la próxima vez. ¿Me perdonas?» La niña desvió la mirada. «Vamos, ya perdóname. Tendré más cuidado la próxima vez. Solo quiero saber que me has perdonado porque ya me tengo que ir». Y entonces Lucy, con voz baja, como si clavara una espina, dijo: «Vete, ya no te quiero». Cuando Lucy dijo esas palabras le traían recuerdos tristes. Sintió frío en su corazón. N se alejó, porque sabía que no podía llegar tarde a casa. Tenía prisa por ver su programa favorito. No tenía tiempo para reconciliaciones. Se acercó a la puerta y dijo: «Debo irme. Espero que te sientas mejor. Volveré por la mañana». La enfermera N caminó por el pasillo principal del hospital sin mirar a nadie. Las luces blancas iluminaban su camino. El eco de sus propios pasos marcaban el ritmo de su andar, y el murmullo lejano de un monitor cardíaco armonizaban su trayecto. Mismo pasillo donde cada día se desmoronaban los sueños de la enfermera por hacer un mundo mejor, sueños que ya casi no recordaba. Lucy se había quedado atrás en la habitación 111, y aunque N intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, algo dentro de ella no concordaba. Se repetía como mantra la frase más evocada en cada hospital de la historia humana: «Hice todo lo que pude», sin omitir el complemento de esa frase: «No fue mi culpa», repitiendo tantas veces al ritmo de su andar que el cerebro poco a poco se va rindiendo a tan poderoso lema. A veces las personas nos repetimos tantas veces las mismas frases que llegamos a convencernos de otras realidades que contienen menos carga de responsabilidad y compromiso. Las personas en esta era solemos sugestionarnos para enterrar ideales, responsabilidades y en mayor medida compromisos. Estamos tan ausentes de valentía que nos aterra la posibilidad de sostener en nuestras manos a la leprosa culpabilidad, que a pesar de ser culpables preferimos la locura, es decir, crearnos una realidad alterna en nuestras mentes e irnos a vivir ahí.
lugar donde se pueden justificar nuestras acciones en vez de aceptar el compromiso de la culpa y la responsabilidad. Ingredientes con los que efectivamente sí se puede cambiar al mundo, pues son los responsables del aprendizaje, la madurez, la formación de carácter en una filosofía de conceptos vivos como el amor, la honestidad, tener palabra y el cumplimiento entre nuestro hablar y nuestro actuar, como el camino de los 8 senderos. No era tristeza ni tampoco culpa lo que quedaba camino a casa. Era algo más extraño, una sensación fría, pero no un frío común, no esas corrientes heladas que juntan tus brazos obligándote a abrazarte. Era una corriente interna, sutil pero constante, que recorría su pecho como si un tornado soplara desde dentro con aliento a menta. No dolía, no entumecía, no incomodaba a N, solo le erizaba su piel por palpitaciones, y, pese a su intensidad, no parecía venir del clima ni de una emoción reconocible. Al llegar a su hogar, tiró las llaves en la mesa, se quitó los zapatos blancos cuidadosamente y encendió la televisión. El episodio nuevo de su serie favorita estaba por comenzar, Pasión por las guardias nocturnas, una telenovela médica que mezclaba amantes, chismes, errores quirúrgicos, enriquecimiento y promesas imposibles. No se sabía a ciencia cierta si se trataba realmente de una novela o de un día en un hospital cualquiera. Se acomodó en el sillón con su cobija favorita, color rojo con tulipanes amarillos, primero sobre las piernas, unos segundos después la colocó sobre su espalda y se arropó con ella. El calor de la manta no contrastaba con esa brisa interna que seguía ahí, intacta, pero en el exterior no hacía frío. Algo extraño sucedía, pues cada escena graciosa de la serie la hacía reír un poco más de lo habitual. Cada confrontación le generaba más enojo, cada escena romántica le causaba mayor reacción corporal, cada nota de música era como una cascada de relajación en su cabeza y espalda, cada gesto de ternura entre los personajes parecía florecer su corazón, como si todo, absolutamente todo, estuviera amplificado. Las emociones le llegaban más rápido, más crudas, más intensas. Una frase dulce, una mirada cómplice, una canción triste, todo ello parecían reacciones provenientes de su corazón. Tristeza, odio, alegría, placer, parecían haber sido microfoneados para amplificar su señal, pero no es algo por lo que N desviaría su atención, pues ahora disfrutaba más el capítulo. Inconscientemente mordía suave pero eróticamente sus labios, sus ojos brillaban, la piel se erizaba a un ritmo constante, como si fuera un reloj antiguo, como si esa brisa helada dentro de ella bailara lentamente con cada emoción que le tocaba desde fuera. Solo la manta roja supo las cosas que sucedieron lejos del episodio, cuando N olvidó que sentía frío. «Qué buen episodio», se dijo a sí misma al terminar de verlo. Apagó la TV y con la pantalla en negro y su reflejo lejano frente a ella, se preguntó, ¿por qué siento todo tan bien? No quisiera tener que levantarme de aquí. Respiraba lento y profundo una y otra vez y sus ojos comenzaron a entrecerrarse, sofocados de tranquilidad. Cuando todo comenzó a ponerse oscuro a su alrededor, con sus ojos casi cerrados, ya no estaba el televisor, ahora miraba a lo lejos a unas personas jugando. Una de ellas le habló y súbitamente abrió los ojos. Asustada, miró de nuevo y solo estaba la televisión, y todo a su alrededor estaba de nuevo en su lugar. N se levantó del sillón con mucha hambre, pensando que quizás fue un sueño. Se dirigió a la cocina. Como había sido un día largo, y aunque normalmente no cenaba, y cuando lo hacía, se limitaba a una cena ligera, compuesta por ensalada sin sabor, agua y un té verde. Pero esa noche sintió un impulso distinto, tal vez por la intensidad de lo que sentía, quizá porque necesitaba recuperar energía, o como muchas cosas no había una explicación.
Pero N, con mucha hambre, dijo: «Solo por hoy», se dijo en voz baja, como quien se da permiso de romper una promesa. Pues, ¿qué más daba romper una segunda promesa en un día? Sacó una pasta, le ganó la olla al cajón descompuesto y preparó su cena. Mientras el agua hervía y el vapor llenaba la cocina, algo curioso ocurrió. El calor de la estufa no lograba contrarrestar todo ese frío interior. Era como si el vapor pasara a través de ella sin tocarla, como si su cuerpo repeliera o traspasara la temperatura del vapor. Sirvió la pasta humeante en su plato favorito, uno blanco con bordes azules, un poco despintados, que usaba para comidas especiales, y se sentó frente a la mesa. Se dispuso a cenar, no sin antes buscar la botella de salsa enchilosa, pues le encantaba que le hiciera cerrar los ojos 2 segundos mientras saboreaba su comida. Era la prueba de calidad. Si el picor no era suficiente como para hacerle soltar un leve soplido, la cena no era perfecta. Comió lentamente, disfrutando cada bocado, como si cada fideo, cada gota de salsa ardiente hubieran sido cocinados con el amor de una abuela. Al terminar, fue directo al congelador, a romper su tercera promesa del día y tomar el bote de helado de piñón que guardaba de su última celebración importante. Lo abrió con manos temblorosas y sonrió, convenciéndose que sería la última vez que se daría ese placer, al menos en este mes. El contraste entre lo picante de la cena y lo frío y cremoso del postre le parecían un buen convenio para recaer en el azúcar, batalla de opuestos que inconscientemente está basada su filosofía de vida, y quizá no solo la de N. Día a día las personas vivimos tomando decisiones entre posturas opuestas, algunas con pinceladas de matices circunstanciales, o lo que llamamos dependiendo el contexto, que nos incita a tomar una decisión o un opuesto dependiendo las circunstancias o la mayoría de veces dependiendo nuestros impulsos y emociones. Siempre lo había sentido así, mas nunca lo ha pensado, que tal vez pudiera abrazar los extremos para encontrar un equilibrio, o que cada extremo representa la misma cosa desde otro punto de vista. Debo dejar de darme estos gustos. Mientras saboreaba la primera cucharada, murmuró: «O terminaré como la maestra Susana». Recordarla le causó una risa suave al saber que mañana no tendría que regresar a clases con ella. Aquella profesora rígida, de voz ronca y mirada fulminante, que vivía de pastillas para la depresión y comentarios pasivo-agresivos sobre las nuevas generaciones de jóvenes enfermeras. N temía que con el pasar de los años se volviera como ella. No era realmente por el peso, ni por las arrugas, sino por la ausencia de ternura en la mirada. Esa mirada vacía de personas que con la comida pretenden compensar un poco de cariño maternal que es tan importante para la salud. Al terminar su postre se quedó en silencio, con la cuchara vacía entre sus dedos, sentada mirando la pared, y sintió que el frío se volvía a intensificar, no como una amenaza, no causaba miedo, sino tranquilidad, como cuando escuchas a tu cuerpo al respirar, cuando pones atención a sus reacciones, a tu respiración y especialmente al latido de tu corazón. Ya no era solo una corriente, era una especie de latido, como si algo dentro de ella se hubiera despertado, y N, en lugar de asustarse, simplemente cerró los ojos, porque por primera vez ese frío dentro de su pecho le parecía familiar y cálido en confort, pero frío en plenitud. Esa sensación que todo ser vivo ha sentido, eso a lo que aspiramos a volver a sentir y que pasamos la vida en desesperación queriendo volver a encontrar, equivocadamente le hemos llamado felicidad. Aún mirando a la pared, su cuerpo comenzó a sentirse pesado, como si cada pequeño tejido muscular dejara de sostener el cuerpo. No sentía miedo, ni pensaba en nada. Su cerebro entraba en una especie de hibernación. Sus ojos, aún abiertos, comenzaban a cerrar el campo de visión, como si se tratara del telón de un hermoso y elegante teatro. Parpadeó un par de veces,
intentando resistirse, pero sus párpados pesaban. No era sueño común, era una desconexión, una especie de fuga psicógena desde el exterior y como irse a dormir conservando la conciencia desde el interior. Brazos y piernas se desconectaban. El tiempo parecía haber salido huyendo. Las cosas no tenían un principio ni una causalidad, ni una respuesta, tampoco un devenir. Solo acontecía el todo, y se revelaba ante ella una realidad diferente a la conocida, como si la conciencia hubiera cambiado de frecuencia y decodificara otro lenguaje de estímulos en cada uno de los sentidos, pero perteneciente a la misma, como si fuera una capa interna similar al fruto escondido dentro de una cáscara, como el fuego en su interior, un mundo extraño donde todo lo que había en la cocina fue devorado por una oscuridad absoluta, y poco después el cuerpo de N. Pero su conciencia sobresalía como un surfista en una ola, un mundo donde no existe o no alcanza a llegar la luz del sol. En la oscuridad y el silencio eternos no sientes nada, solo los recuerdos, sentimientos y represiones que se hayan adherido a tu conciencia. Un mundo que N no recordaba haber visitado nunca. Lo más parecido fue posiblemente el tiempo que estuvo suspendida en el vientre materno. N ni siquiera trató de comprender lo que pasaba, pues a lo lejos escuchó a una persona llorando, un llanto profundo y sumamente doloroso, lleno de desesperación e impotencia. N no podía ver entre tanta oscuridad. Sin embargo, justo cuando la oscuridad se tornaba absoluta, algo emergió dentro de ella, una luz pequeña, brillante, viva. No provenía de una lámpara, era una chispa de incandescencia suave que comenzó a latir desde su pecho. Y lo imposible sucedió. Aquella diminuta luz, como si fuera una estrellita recién nacida, atravesaba el cuerpo de N, formando parte de su conciencia, y comenzó a irradiar hacia afuera, iluminando el vacío alrededor de ella. El lugar donde se encontraba ahora era amplio, indeterminado, casi infinito, y esa pequeña luz parecía moverse en el espacio sin aire, como si bailara. Su luz era lo único que permitía ver algunos centímetros y luego unos metros a su alrededor. Poco a poco comenzaron a escucharse más cerca los murmullos de quien había estado lamentándose. Parecía como si fuera acercándose, mientras en lo lejano se escuchaban débiles ecos viejos, repitiendo palabras en idiomas ya olvidados o que nunca se conocieron. Por donde N caminaba, la oscuridad simplemente era empujada, siluetas, formas, sombras que no eran completamente humanas, ni completamente inhumanas. Figuras altas, delgadas, alargadas, caminaban alejándose asustadas por la luz, pero una de esas figuras se acercó a N. Parecía una sombra densa, silenciosa, muy oscura, que al acercarse a la luz tomaba figura humana, hecha del reflejo de la luz de N, revelando un rostro no conocido para la enfermera. Sin embargo, cuando ese ser comenzaba a hablar, notó una voz que le parecía haber escuchado antes, una voz que no era hostil ni violenta, solo llena de agonía. En ese momento no recordaba que era la misma voz que escuchó llamándola minutos antes. N, ligeramente temerosa, pero con curiosidad en mayor medida, como cuando se visita un lugar al dormir, miró el rostro del ser y preguntó: ¿Quién eres? A lo que contestó: Ayúdame, por favor, te he visto antes, tú eres la enfermera de Reina, de mi pequeña Reina. Sí, soy enfermera, no tengo ninguna paciente llamada Reina, lo siento, tal vez me confundes. No, no te confundo, ayúdame, por favor. Con un tono más desesperado dice: mira. La figura entonces alzó una mano, o lo que parecía su mano, y la extendió hacia N, no para herirla, sino para mostrarle algo. Una especie de reflejo comenzó a formarse en el espacio vacío, como suele verse a través del agua ligeramente inestable. Una especie de portal de transmisión de recuerdos guardados en el alma.
una imagen borrosa. Poco a poco se aclaraba. Era el reflejo de un hombre, quien vestía uniforme. Se encontraba en la cocina decorando con unos globos. Había sobre la mesa un regalo, una caja envuelta, con un moño que aquel hombre acariciaba con ternura y amor. Escribió en una nota: para Reina, la reina del mundo, mi reina. Feliz cumpleaños. Se sentó unos segundos y contempló el lugar. Sonrió un poco y tras un suspiro, de esos que nacen cuando se está solo, sacó de una bolsa una foto. La miró unos segundos y salió una lágrima. De repente sonó el teléfono. El hombre contestó, salió corriendo. El ser comenzó a temblar, con lo que sería su garganta totalmente apretada, sin poder hablar, solo irradiaba dolor, tristeza, impotencia. La imagen en el reflejo cambió. Era el mismo hombre, en otro lugar. Miraba en una ventana cómo una mujer gritaba: «Te portaste mal», mientras maltrataba horriblemente a una pequeña niña, no más de 2 años. Una pequeña con extremidades delgadas, casi de papel. Una niña muy asustada, como sería estar frente a un león hambriento dentro de un coliseo, totalmente desarmado y amarrado, y a merced de aquella bestia. Aquel hombre entró a la casa y la niña sintió alivio, paz, esperanza, como un héroe llegando a salvar al mundo, al menos para ella. El hombre tomó a la niña y recibió rasguños, gritos, insultos, burlas de aquella fiera embravecida. Era un hombre fuerte, como una roca que recibe las imponentes olas en medio de un huracán, estático y resistente, esperando que pasara la tormenta, mientras para la niña era como un refugio antibombas. Qué destructiva es la ira humana, el rencor condensado que guardamos tras años de dolor, de desesperación, de sueños frustrados, de falta de aprecio hacia nosotros mismos y por parte de los demás, decepción e impotencias que se van condensando en nuestro interior como nubes densas que no lloraron, que mantuvieron el sufrimiento como parte de su constitución, repitiendo patrones hacia los seres que están a nuestro alrededor, contaminándolos de nuestras aberraciones emocionales, sentimientos no comprendidos, no abordados, no cuestionados, no conciliados y no perdonados. La pequeña apretaba fuerte el cuello del hombre tras cada grito y agresión recibida. El hombre le decía: «Todo estará bien, yo siempre estaré contigo, yo te cuidaré». N preguntó: «¿Quién es ella? ¿Quién es? ¿Por qué maltratan a esa pequeñita?». Cambia de nuevo la escena en el visor y aparece la misma mujer, la niña y el hombre comiendo juntos en una habitación. Se miraban como una familia feliz. La pequeña abrazaba a papá y lloraba cuando la madre se le acercaba. Cuando el hombre se levantó a abrir la puerta, la madre tiró intencionalmente de la silla a la pequeña niña, causándole un fuerte golpe en su rostro contra el frío y duro piso, fracturando uno de sus dientes, haciendo parecer que fue un accidente. La mujer la toma en sus brazos y a modo sarcástico de consuelo le dice: «¿Ves lo que te pasa cuando te portas mal? Eso te pasó por no estar quieta». La escena vuelve a cambiar. La niña es más grande, está con aquel hombre uniformado, riendo mientras él hace gestos graciosos. Están en una especie de parque. Hay muchas burbujas y la niña comienza a saltar en sus 4 extremidades. N interrumpe: «¡Es Lucy! ¡Es la pequeña Lucy!». Era como la pequeña Lucy, pero con la capacidad de reír, de sonreír, de saltar, de jugar. Como Lucy, pero sin dolor, sin vendas, sin agonía, sin miedo. Radiante, viva, con el cabello suelto, los ojos brillantes y con el estómago cansado de reír. Con lágrimas, pero de alegría. La pequeña corría en el parque. Su vestido giraba con ella mientras daba vueltas, riendo con los brazos extendidos. A su lado un hombre de rostro bondadoso, barba mal rasurada y mirada con un ojo disfrutando el momento y con el otro vigilando la seguridad de la pequeña, protegiéndola de cualquier posible caída, pues la niña giraba con torpeza mientras reía.
Volvió a tirarse al piso y dijo: «Como rana, papi, como rana», gritaba la pequeña. El padre, sin importarle quién lo viera, se agachó y comenzó a saltar como un sapo torpe y barbón, imitando croares cómicos. La niña lo imitaba, pero con más gracia. Descoordinados, pero ambos comenzaron a saltar juntos por el césped. «1, 2, 3, brinco». Risas, más risas. Cayeron al suelo abrazados, rodando entre carcajadas. «Ganaste, papi», gritó la pequeña mientras se trepaba sobre él y lo cubría de besos. El hombre decía: «No, ganaste tú, ganó Reina». Aquel ente suspira y, haciendo un esfuerzo de lucha contra su garganta, dice: «Reina, reina», y de pronto fue como si el alma se le hubiera subido al cuello. No pudo hablar más. Es tanta la presión de cierre de garganta que ni siquiera puede evocar una sola palabra, solo desesperación y sonidos sofocados. Lágrimas en silencio. La crisis emocional que es aprisionada en el cuello y garganta, comúnmente llamada nudo en la garganta, es una experiencia emocional conformada por una tristeza muy profunda, tanto así que se contrae el canal del habla. Una presión y prisión invisible, silenciosa. Es tan grande la tristeza y la necesidad de decir 1000 palabras que no encuentran una salida, que se quedan atascadas en el cuello sin poder llegar a evocarse, a salir, formando una masa invisible de miedos, de palabras que nunca se dijeron, de esperanzas muertas y falta de amor que obstruyen el habla y la posibilidad de sanación, arrastrándonos a esa prisión de impotencia y silencio. N intentó hablar, pero su voz no salía. Estaba sumamente impresionada por lo que estaba sucediendo. La escena cambia una vez más. El padre y la hija se encontraban en la banca del parque, con los zapatos y las rodillas cubiertas de lodo y hojas secas, llenos de sudor, pero con un helado cada uno. «No lo muerdas, reina, te vas a lastimar tu único diente», decía él, mientras la niña ignoraba su consejo y se congelaba su diente con una sonrisa. La enfermera N observaba todo en silencio, sin poder moverse. Comenzaba a sentir desde su interior mayor ternura, nostalgia y compasión, sintiendo cómo ese brillo dentro de su pecho latía al compás de aquella escena tan íntima, tan lejana y tan dolorosamente hermosa. Y entonces el ente desesperadamente hacía un inútil esfuerzo por hablar, por comunicarse, con el cuello totalmente contraído. En ese momento el hombre de la imagen levantó la mirada, miró directamente a los ojos de la enfermera, dejó el helado en la banca, caminó hacia N con pasos firmes, pero con los ojos inundados. «Ayuda a mi hija», dijo con voz suave, desgarrada. «Por favor, ayúdala, escúchala, escúchala». El ente solo se estremecía. La imagen comenzó a disolverse, como humo de incienso sagrado que se disipa en el aire. La imagen de la niña se desvaneció primero. Sus saltos, su risa, su voz fueron desdibujándose. Luego el césped, el parque, la banca. Solo quedó el padre, ya sin fondo, sin mundo, sin contexto, solo él y la enfermera, flotando en esa nada iluminada por la luz interna de N. Y dijo: «Te lo suplico», con una voz quebrada que rozaba lo inhumano por lo intensa. «Nunca calles lo que ves, no te guardes las palabras, no aprisiones tus sentimientos, no pierdas tu voz, no ignores lo que sientes».